Buenos días, profesor Arturo. Buenos Bienvenido días, al Imar. programa de trabajo social de la Universidad Central. Muy contentos de recibir su visita. Hemos estado siguiendo su trabajo, estamos muy pendientes de sus producciones y estamos muy complacidos, muy estudiosos del tema de la relacionalidad. Nos interesa su propuesta y quisiéramos conversar un poco sobre este tema llevado a algunos asuntos de la realidad colombiana. Nos preguntamos, por ejemplo, cómo la relacionalidad o la perspectiva de la relacionalidad nos puede ayudar a comprender y facilitar la reconciliación en Colombia, que estamos en ese momento, en un contexto de profunda polarización como el que hay ahora. ¿Cómo desde aquí podríamos encontrar unas herramientas que nos ayuden a proponer nuestros procesos de transformación diferentes, por ejemplo? Bueno, muchísimas gracias, Guiomar, por la invitación. Pues muy complacido de estar aquí en el programa de trabajo social y en el IESCO en particular, donde estamos ahora en este momento haciendo la entrevista. Ah, con respecto a tu primera pregunta, yo creo que un punto de partida para mí siempre es, en términos del conflicto y la reconciliación, es pensar que la exclusión y el conflicto son socialmente producidos y que por tanto la reconciliación también va a tener que ser activamente socialmente producida. Es decir, la Comisión de la Verdad, las comisiones de la memoria van a producir textos muy importantes y procesos muy importantes, pero que la construcción verdadera de la paz y la reconciliación tendrá que ver con las acciones de todas y todos los colombianos y de todos los grupos sociales. Yo a veces comienzo por decir algo en relación al conflicto y al posconflicto que me parece que es súper importante decirlo, y es una pequeña fórmula, que no podemos pensar el posconflicto y construir el posconflicto y la reconciliación con las categorías que crearon el conflicto. Es decir, el desarrollo económico, la productividad, la competitividad, la eficiencia, la globalización, los mercados, nos quieren seguir vendiendo las mismas recetas para el posconflicto, precisamente de esos procesos y experiencias que crearon el conflicto. No es coincidencia que 70 años de desarrollo económico convencional capitalista globalizador hayan coincidido también con 70 años de conflicto, casi, y de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, la polarización, decía yo, se crea activamente socialmente. La polarización ha sido el efecto de la exclusión sistemática de muchos grupos sociales, ni siquiera diría yo del beneficio del desarrollo, porque el desarrollo no ha tenido beneficios yo realmente lo voy a decir de una forma muy drástica. El desarrollo no ha sido beneficioso para el país, ni para ningún país realmente. Los países todos del tercer mundo, del antes llamado tercer mundo, se han metido en esta carrera de desarrollarse, pero han creado mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor devastación ambiental, a medida que mucha productividad material y muchos se enriquecen unos pocos, pero que en realidad la sociedad como un todo y la naturaleza me parece que están peor de lo que estaban antes del desarrollo. Justamente esa es otra de nuestras grandes inquietudes y es cómo transformar esta relación mercantilista que hay con el medio ambiente y qué pistas podemos tener en la perspectiva relacional para esa transformación. Bueno, yo creo que la perspectiva mercantilista, como tú la llamas, está en el centro del proyecto de nación, del proyecto civilizatorio, de que es un proyecto que se ha concebido mucho alrededor del tema económico, mucho alrededor del tema del crecimiento económico, del progreso, entendido en términos fundamentalmente materiales. Tiene sentido hasta cierto punto. No estoy diciendo que no tenemos que mejorar nuestras condiciones materiales, de que los pueblos y las comunidades necesitan tener mejores condiciones de vida, mejorar sus formas de sustento, pero de allí a montar sobre esa necesidad toda una ideología, porque realmente también es una ideología y una creencia que tenemos que desarrollarnos y crecer, sea como sea, así sea destruyendo los humedales, como pasa en el Valle del Cauca, como pasa en el Magdalena, como pasa expandiendo la palma aceitera por todo lado, expandiendo la megaminería, a punta de locomotoras de desarrollo mineroenergéticas y agrícolas, que dicho sea de paso, la locomotora es una metáfora muy anacrónica, una metáfora del siglo XIX, y que avasalla y que arrolla de que eso realmente tenemos que superarlo. Es decir, tenemos que ir a una concepción del desarrollo, más bien a una concepción del buen vivir.
que muchos movimientos sociales, activistas e intelectuales y académicos y académicas de América Latina ahora enfatizan que el buen vivir debe ser una alternativa a ese desarrollo basado simplemente en la parte material y el crecimiento económico. Al respecto de este tema, de la construcción del proyecto de nación, una construcción que dé un viraje a esta idea de, por ejemplo, las locomotoras, ¿cómo podríamos concebir una idea de nación que aparte de ese viraje también incluya, digamos, distintas identidades que están dentro de Colombia y que de alguna forma durante los últimos años la forma de incluirlas ha sido a través de su diferenciación: indígenas, afro, poblaciones rum, hombres, mujeres? ¿Cómo podemos construir un proyecto de nación que también supere estas formas tan parceladas de comprender la diferencia? Bueno, a mí me parece, desde hace tiempos, y creo que algunos intelectuales lo han articulado, por ejemplo, William Ospina, cuando él habla de que Colombia es una nación ensimismada, es una nación que solo ha mirado al interior de sí misma, que cuando ha mirado hacia afuera, ha mirado hacia Europa, pero no ha mirado hacia América Latina, que no ha mirado hacia África, teniendo una población afrodescendiente muy significativa, no ha mirado las historias que nos llegan de la diáspora, no ha mirado las historias precolombinas, no ha mirado las historias de las culturas. De que ese proyecto de nación que se configura a partir de la independencia en el siglo XIX, que se rearticula con la Constitución del 91, es un proyecto de nación en crisis. Para mí, especialmente, la noción, la construcción de nación como un proyecto homogéneo, unificado, es un proyecto ya anacrónico y que tenemos que superar. Que hoy en día tenemos que abrirnos a la necesidad de la idea ahí aún de que otras Colombias son posibles. Otras Colombias realmente, más que multiculturales, porque el multiculturalismo todavía se concibe sobre todo dentro de la concepción neoliberal en un lenguaje muy limitado. El neoliberalismo multicultural a veces lo podemos describir de la siguiente forma. Dice, primero homogenice y luego supuestamente acepta las diferencias. Pero no, hay que partir de las diferencias realmente existentes. Que hay diferencias muy notables en Colombia, marcadas por la exclusión, pero también marcadas por historias muy diferentes de los distintos pueblos, de los pueblos negros, indígenas, campesinos, roms, de las mujeres y los hombres, más allá de la normatividad heterosexual, etcétera, etcétera, de que tenemos que aprender entre todas y todas a construir puentes. Lo decíamos esta mañana, el concepto de relacionalidad precisamente es ese, de que todo en el universo está relacionado con todo y que no podemos seguir pensando en que por aquí van unos y por acá van otros, sino que tenemos que compartir este espacio que se llama Colombia y más aún este espacio que se llama la Madre Tierra de una forma que llamamos pluriversal, es decir, con una perspectiva donde todos los mundos posibles quepan allí, donde no se insista en una sola forma de ser Colombia, en una sola forma de ser mundo, globalizada, mercantilizante, basada en la competitividad, la eficiencia, los principios de la economía neoclásica, etcétera, etcétera, sino que haya muchas otras formas de concebir la vida social. Profesor, en esta lectura que usted hace tan lúcida de nuestros problemas, de nuestra forma de ver dominante el mundo, ¿qué desafíos marcaría para una profesión como trabajo social? Bueno, yo creo que el trabajo social y realmente todas las profesiones casi, pero sin duda las profesiones que se llaman relacionales, que tienen que ver con el relacionamiento con los otros y las otras. Y ahí me atrevería a decir que siempre, bueno, claro, el trabajo social, la salud, la planificación, la misma administración de empresas, yo creo que tendría que entrar allí. Las profesiones de la administración y de la gerencia. Y casi que todas las profesiones tienen una serie de desafíos desde esta perspectiva relacional. En primer lugar, voy a nombrar 6 muy brevemente, que son, digamos, como una especie de criterios o ejes para pensar las estrategias y los rediseños necesarios para esa otra Colombia y esos otros mundos posibles. El primero es que, si bien la globalización y realmente la historia de los últimos 200 años de modernidad han sido de romper lo comunal, romper lo colectivo y crear individuos, personas cada vez competencia más todos contra todos, entonces el primer imperativo es recomunalizarse. El trabajo social puede contribuir a recomunalizar la vida social,
que realmente la sanación, el bienestar ocurre en comunidad, no ocurre en aislamiento, sino ocurre en comunidad. El segundo, reversar la tendencia a la globalización y relocalizar las actividades productivas y económicas. Se puede relocalizar buena parte de la producción de alimentos en vez de seguir globalizándolo y que nos llegue todo desde la China o desde Estados Unidos, pollos baratos químicos de Estados Unidos. Relocalizar buena parte de la producción energética, del transporte, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. El tercero es que tenemos que contribuir a fortalecer las autonomías locales. Si bien el Estado continuará siendo un referente importante, sabemos que el Estado es un instrumento también de la expropiación y de la colonización y de la ocupación de los territorios y las experiencias de las gentes. Al Estado hay que democratizarlo, pero no podemos, el Estado no es una panacea, no podemos esperar todo el Estado. Más aún, tenemos que gestionar autónomamente, en la medida de lo posible, la reconstrucción de los mundos locales, de los territorios, etcétera, etcétera. El cuarto es que realmente el problema del patriarcado es severo. Entonces, como nos dicen las compañeras feministas, muy bien dicho, no puede haber descolonización sin despatriarcalización. No puede haber una sociedad no racista y no clasista que no sea al mismo tiempo una sociedad no patriarcal. El quinto, y esto nos lo han dicho muy bien los compañeros y compañeras NASA, del movimiento NASA del suroccidente colombiano, norte del Cauca en particular, es que todas y todos debemos estar involucrados en la liberación de la Madre Tierra. Que la Madre Tierra, la Tierra, el planeta, Gaia, Pachamama, como quiera que la llamemos, está esclavizada, y mientras que ella está esclavizada, todos somos esclavos. Entonces, nos compete a todos, no solamente a los indígenas, a los afros y los campesinos, a todas y todos, aún en las ciudades, empezar ese proceso de liberación de la Madre Tierra, de volver a reconectarnos con lo humano, con lo espiritual, con las plantas, con los suelos, con la tierra, con los animales, con todo. Y el último es que debemos contribuir en todas nuestras acciones y estrategias como trabajadoras sociales, o como biólogas, o como ingenieras aún, a que el pluriverso, ese mundo donde quedan muchos mundos, realmente sea posible y florezca.